donde nos han sintonizado también. Un saludo a todos, tanto a las personas que yo tengo el gusto de conocer personalmente, como gente que yo sé que se ha involucrado y que no sé ni quiénes son, pero gracias a Dios que están con nosotros y bienvenidos. El tema de hoy es el tema de la revelación de Dios. Dios se da a conocer. Y claro, es un enfoque temático, quiere decir que se van a usar varios versículos. En esta ocasión vamos a orar para empezar y pedirle a Dios que nos dé la iluminación, o sea, la capacidad de entender su palabra y de que cause impacto a nuestra emoción, pero también a nuestra voluntad. Eso es iluminación. Entonces vamos a orar, oremos. Señor, nuevamente te damos la honra y la gloria y te suplicamos que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y la luz de tu palabra nos alumbre para que podamos saber y hacer lo que tú quieres. Gracias, Señor. Estamos pidiendo por esta situación del coronavirus nuevamente para que ayude a toda la humanidad y que podamos salir adelante. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, bienvenidos a todos y Dios les bendiga. Entonces tenemos que entender, primero que todo, lo que es la revelación. Ya hablamos de la Biblia, dijimos que la Biblia, la palabra biblón quiere decir una biblioteca, porque es una biblioteca de 66 libros en lo que nosotros tenemos que se llama Biblia. Que la palabra Biblia, vuelvo a insistir, quiere decir biblioteca, pero claro, es la biblioteca de Dios. Existe lo que se llama la revelación, y estas palabras significan que Dios se comunicó a los hombres para darse a conocer. O sea, el ser humano no podía conocer a un Dios infinito, porque nosotros somos limitados. El ser humano apenas ha logrado ir a la luna, que es un satélite, ni siquiera es un planeta de aquí de la Tierra. Ahora, ¿cómo va a conocer al que hizo todo el universo? Que el universo, algunos creen que es infinito, pero no es infinito, porque el universo es creado por el infinito. El único infinito sí es Dios, que Él traspasa al universo y todo. Pero ese Dios no conocido, ese Dios al que no le podemos seguir las huellas, porque es un Dios invisible, es imposible, Él se da a conocer a nosotros. Y entonces eso quiere decir revelación, que Dios se comunicó con el ser humano para darse a conocer él mismo. Es el acto por el cual Dios se da a conocer y le da a conocer al hombre cosas que jamás pudiera haber llegado a saber el ser humano. Por ejemplo, Génesis capítulo 1 y capítulo 2, que habla de la creación, que otro día vamos a hablar un poco de la creación en sí, lo que son los 6 días de la creación que Dios hizo, que ustedes saben que en el número 6 hizo al ser humano, el 6º día, y el 7º día dice que Él descansó, pero realmente Dios no descansa, porque Él no se cansa. Dios lo que hizo ahí fue que dejó de crear, ya no creó. Pero definitivamente de ahí es donde viene la palabra sábado, que es la palabra sabat, que quiere decir descanso, que se la dio a los judíos como memorial de la creación y como memorial de que los sacaba de Egipto de estar esclavos para que tuvieran un descanso. Pero nunca nos lo dio a nosotros, Es lo que algunos movimientos religiosos confunden, que piensan que es para nosotros el sábado. Nosotros los cristianos sí nos reunimos el domingo, porque el domingo es el día que el Señor Jesucristo resucitó, y el domingo es el día que vino el Espíritu Santo. Ahora, tampoco es por mandato, ni a la fuerza, sino que es voluntario. Ahora, claro, si es un imperativo, Dios sí manda que sí nos reunamos, Y claro, el día de asueto quiere decir que es un día libre, que la mayoría de nosotros tenemos es el domingo, porque el domingo no lo trabajamos la mayoría, aunque hay gente que sí trabaja los domingos, pero uno puede reunirse el domingo y el que no pueda, pues otro día. Nosotros aquí en esta iglesia nos estamos reuniendo solo los domingos, 1 hora nada más prácticamente, porque queremos hacer las cosas poco breve y sustancioso e inteligentemente por la misma situación que está pasando, que gracias a Dios el grupo ha estado creciendo un poco más. Damos la bienvenida a los hermanos en general y que esperamos que siga creciendo. Ya me mencionaron que más gente va a venir el otro domingo y con la ayuda de Dios vamos a volver a reintegrarnos como iglesia y esperamos que crezca más todavía para la gloria de Dios.
Pero volviendo otra vez al tema, Génesis capítulo 1 y versículo 2 son temas de la creación, es revelación de Dios, ¿va? Que Dios se la dio a Moisés, porque Moisés fue el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Obviamente no sé si él tuvo un amanuense era el que él le dictaba y él lo escribía, pero obviamente toda esa revelación venía directamente de Dios. Y entonces también vemos en el Nuevo Testamento la revelación de la resurrección, y eso está en San Juan capítulo 5 versículo 29 y 28, que fue el que le pedí a los hermanos que tuvieran en mente. En San Juan capítulo 5 versículo 29 y 28 Dios revela lo que es la resurrección. La palabra resurrección quiere decir levantarse, y por eso es que nosotros sabemos de que el alma no va a ser resucitada, porque el alma, cuando la persona muere, el alma se la lleva a Dios, según lo que dice el libro de Eclesiastés. Lo que Dios va a resucitar va a ser el cuerpo, porque el cuerpo sí, ya sea que una persona haya muerto en el mar, o que haya muerto en el aire, en un avión que explotó, sabemos de gente que se fue al espacio y explotó allá la nave espacial y ahí murieron varias personas. Toda esa gente Dios la va a resucitar. Y entonces este pasaje nos está hablando aquí de la resurrección, que es una revelación de Dios. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Y qué es lo que está diciendo ahí? Que Dios tiene control sobre la vida y sobre la muerte. ¿Se acuerdan cuando resucitó a Lázaro, su amigo? Las hermanas Marta y María le dijeron: si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Y entonces él pidió que lo llevaran donde estaba el sepulcro. Y cuando estaba enfrente del sepulcro, dijo: Lázaro, ven fuera, dice nuestra Biblia, y está buena la traducción, pero el original dice: Lázaro, aquí. Y Lázaro se levantó, porque él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Y ya dice que, según el versículo, dice que ya el cuerpo tenía mal olor, pero el Señor rompe cualquier barrera para hacer lo que Él quiera, cuando quiera y como quiera y donde quiera y con quien quiera. Y por eso es que nosotros estamos aquí, porque el que nos está dejando estar hoy, y aunque no estuviéramos aquí, estuviéramos en una playa, donde el que nos está dejando estar ahí es Dios. Y la gente no entiende eso. La gente piensa de que no, porque mi abuelita me dijo que yo me cuidara, y está bien, gracias a Dios por la abuelita, ¿va? Pero definitivamente el que tiene control de la vida y de la muerte es Dios, y aquí lo está diciendo. Y dice que los que están en el sepulcro, o sea, los que están muertos, van a ser resucitados. Y en el siguiente versículo, que es el 29, dice: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces aquí está revelando otra cosa. Aquí está revelando que unos se van al tercer cielo, que es donde está el lugar celestial, porque está el cielo atmosférico, que es el que vemos nosotros, el cielo azul, pero también está el tercer cielo, ¿va? Está el cielo planetario, que es el universo, que es el segundo cielo, pero está el tercer cielo, que es donde vive Dios. Aunque Dios está en todos lados, pero es el lugar donde ahí sí se hace la voluntad de Dios. Aquí no, aquí ninguno hacemos la voluntad de Dios. Y entonces el punto aquí es que Dios aquí está revelando que cuando una persona está viva, puede tener el chance, como decimos nosotros en español, o la oportunidad de decir: yo quiero que Cristo entre a mi corazón, y pedirle perdón a Él. Tiene que ser algo personal. Y entonces Él entra, y entonces ya está seguro que cuando Él sea resucitado se va a ir al tercer cielo. Pero como la gran mayoría, triste y lamentablemente, porque nosotros no nos alegramos por eso, la gran mayoría o es religioso, y aún puede ser de las iglesias de nosotros, y aún hasta pueden ser pastores,
pero no han aceptado a Jesucristo. Entonces cuando sean resucitados no se van al cielo. Y si no se van al cielo, ¿a dónde se van? La Biblia está hablando solo de dos lugares, no está hablando de un tercer lugar ahí como piensan en alguna religión. Aquí solo dice vida eterna con Dios o condenación eterna, que es lo que decía mi hermano, la gehenna, que se dice en el idioma original, o sea, el lago de fuego, el infierno, que ahí, otro día vamos a hablar del infierno, dice que está ahí la persona consumiéndose y no se termina, solo está como una antorcha ahí prendida. ¿Y qué de los que creman, hermano, cuando mueren? ¿Sí, hermano? De la cremación, que... La hermana está hablando de la cremación y de esas. Bueno, el concepto de enterrar a una persona en una caja de muerto o en un sepulcro es un concepto judío. Acordémonos que la Biblia es un libro judío cristiano, ¿va? Prácticamente todos los hombres que Dios usó para interpretar la Biblia eran de origen judío, a excepción de Lucas, que él era de origen griego. Sin embargo, Lucas tuvo la influencia de Pablo, que era judío. Pero, yendo directamente al punto de la hermana, la Biblia no prohíbe en ninguna parte que la persona sea cremada o no cremada, ¿va? En otras palabras, eso ya es situación y decisión de cada quien, ¿va? Ahora, si alguien me dice a mí, no, pero que la cremación, esta es la revelación de Dios, dígamelo, ¿dónde está? Aquí no dice nada de eso. Aquí no dice nada de eso. Ahora, claro, hay un montón de gente que anda hablando cosas sin entender y sin comprender y sin penetrar en la palabra de Dios. Acordemos que el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos que los fariseos eran doctores en Biblia, ellos sabían la Biblia de pasta a pasta. Les dijo, escudriñad las escrituras, o sea, métanse a fondo, les digo, porque en ella van a encontrar la vida eterna, porque ellos usaban la Biblia solo como fuente de negocio y de manejar y manipular a la gente, como lo están haciendo ahora muchos. Eso fue hace 2000 años, ahora imagínense cómo está eso. Pero gracias a Dios hay excepciones, pocas, pero las hay. Pero definitivamente el punto es que no hay ningún versículo, y si no está la autoridad de Dios ahí, no tenemos por qué aceptar algo que no está en la Biblia, aunque lo crea quien lo crea y como lo crea, porque de cualquier manera, pongámonos a pensar solo en esto. Si una persona muere en un incendio, no necesita ser cremada, ahí se descremó completamente, ¿va? Y entonces esa persona sí va a ser resucitada. Entonces lo otro es una forma técnica y hasta cierto punto un poco más económica, porque yo entiendo que yo que he sido pastor por cerca de unos 30 años aquí en Estados Unidos, ha habido gente que me ha llegado a decir a mí, consígame una funeraria un poco más barata porque aquí es bien caro morirse. ¿Sabían ustedes que el promedio de morirse aquí es entre $7,000 a $10,000? Solo estamos hablando de llevar a la persona a una caja o a un cajón, como decimos nosotros, de muerto. Solo eso cuesta $7,000 o $10,000. Pero la cremación, que yo también he estado con gente que ha cremado a su gente, ¿va? Que a sus hijos o a su quien sea, me dice, por mi hija, que yo la cargué aún estando muerta esa bebita, ¿va? Que ni el papá la quiso cargar, ¿va? A mí me dijo la hermana, me dijo, ¿la quiere cargar? ¿Va? No, démela, le dije, ¿va? La bebita esa, creo que, según me recuerdo, me dijo que más o menos por ser una nena, una bebita, eran como $250 o $300. Diferencia entre 250 a $7,000. Entonces, pues, hay gente que dice, queremos darle cristiana sepultura, y respetamos, cualquier cosa la respetamos. Nosotros no estamos en contra ni de unos ni de otros. Lo que sí sabemos es que la Biblia no nos da una revelación sobre eso, y por lo tanto no podemos crear una doctrina y sacar un texto fuera de su contexto y que se vuelva un pretexto. Entonces, aquí entonces está hablando de la revelación de la resurrección. Pero si seguimos hablando con el tema de la revelación, tenemos que entrar a lo que se llama la inspiración. La inspiración tiene que ver de alguna manera con la revelación, porque lo que Dios reveló es la Biblia. Usó aproximadamente 40 hombres
y para que escribieran sin error, palabra por palabra, porque la Biblia es infalible. Infalible quiere decir que no tiene error. Pero los que lo escribieron sí eran falibles, o sea que sí eran humanos que fallaban. Pero como Dios los inspiró, o sea que lo que escribieron ellos no fue lo que ellos quisieron, sino que lo que Dios quiso. Entonces ellos escribieron sin error porque era de Dios. Entonces la inspiración, el Espíritu Santo dirigió y gobernó a los escritores de la Biblia para que dejaran registrada la revelación de Dios en los manuscritos originales. Entiéndanse bien, los manuscritos originales fueron escritos en hebreo, el Antiguo Testamento, que es el idioma de los judíos, en griego, el Nuevo Testamento, y parte de arameo, que es un dialecto que hablaba el Señor Jesucristo. El libro de Daniel es uno de los libros que tiene más arameo en los originales. Entonces, lo que nosotros tenemos en español, en francés, en portugués, en rumaní, en italiano, aún en esperanto, que es un idioma que tiene todos los idiomas, lo que nosotros tenemos, y que ya la Biblia también ha sido traducida a lenguas nativas, aztecas, mayas, diferentes raíces culturales étnicas. Dios ha preservado. ¿Qué quiere decir eso? Que las interpretaciones son buenas. Podrán tener una que otra variante en términos de no ser muy amplias ni muy directas, pero sí las interpretaciones son buenas, la mayoría. La que nosotros tenemos generalmente en el aspecto cristiano evangélico es la Reina Valera, y usamos la de 1960 porque es la que tiene un español más entendible. Y la Reina Valera le llaman la Reina de las Biblias. ¿Por qué le llaman así? Porque la Reina Valera es una Biblia traducida directamente de los idiomas originales. Yo me recuerdo que con un pastor americano me dice: mi Biblia en inglés dice exactamente lo que dice tu Biblia en español. ¿Ustedes la tradujeron del inglés al español? Me dijo. No. ¿Y entonces por qué dice lo mismo? Porque Dios ha preservado. Lo mismo que tú lees en inglés, Dios me lo puso a mí en español. Qué maravilloso, definitivamente. Porque es la palabra de Dios. Y por eso es que nosotros no, aunque sabemos que es una traducción, sí podemos decirle la palabra de Dios porque es la palabra de Dios. Ahora, claro, no es la original, eso sí, tenemos que entenderlo. Ahora, en este concepto también tenemos que entender que los manuscritos originales de la Biblia, como dijimos, Dios los puso. Y en 2 Timoteo 3:16 está un pasaje muy precioso en cuanto a esto, porque aquí tenemos que entender que no solamente es parte de la Biblia, sino que es toda la Biblia. En otras palabras, de Génesis a Apocalipsis, palabra por palabra, punto por punto, tilde por tilde, cualquier cosa que aparezca en el original es traducido, es revelado por Dios. Y por eso este pasaje es un pasaje precioso en cuanto a eso, pero también tiene un contenido muy amplio, a pesar de que es solo un versículo. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. De Génesis a Apocalipsis. Entonces, cualquier versículo que usted lea en la Biblia es palabra de Dios. Por eso aquella gente que dice: hoy Dios me dio un versículo. A saber que Dios, porque a Dios a mí me dio la Biblia. ¿Ah? Aparte es que uno de repente tenga ganas de leer un versículo, esa es otra historia. Pero Dios no le da un versículo a uno, Dios le da la Biblia completa. Y por eso es importante que nosotros sí la leamos y la estudiemos. Obviamente a veces factor tiempo o cualquier cosa puede ser algo que nos impida un poco, pero si tenemos tiempo para otras cosas que son de menor importancia, creo que sí vale la pena leer la palabra de Dios y estudiarla. Y entonces aquí dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y entonces aquí ya nos está diciendo cuál es el propósito de la palabra. La palabra de Dios nos enseña.
Nos enseña primero que todo a conocer a quién, a Dios, después a conocernos de nosotros mismos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Porque la gente no sabe todavía qué fue primero, si el huevo o la gallina. ¿Ah? Nosotros sabemos que para que hubiera un huevo tenía que haber una gallina, definitivamente. ¿Ah? Entonces nos enseña a nosotros quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ahora, otra cosa importante también es que el Señor nos revela hasta aspectos de tipo cultural. Nos dice, el mandato cultural dice sojuzgar la tierra, o sea que está pidiendo que uno analice la tierra, lo que Dios le ha dado, y claro, a través de eso han surgido las ciencias. La ciencia natural, la psicología, la biología, la pedagogía y todo lo que termina en IA. Y entonces nosotros tenemos que entender que no es malo prepararse, no es malo estudiar, porque es un mandato cultural de parte de ¿quién? De Dios. Ahora, hay gente que por alguna razón tal vez no tiene estudio. Es tan importante como la persona más preparada. O sea, uno no va a decir, ese hombre es un gran hombre porque ha estudiado mucho y aquel es un ignorante que no sabe. No, nosotros no vamos a menospreciar a nadie porque sabe o porque no sabe. Para nosotros la vida de un ser humano, sea quien sea, de donde venga y a donde vaya, vale más que todo el mundo. La vida de un ser humano. Y entonces, aquí dice que es útil para enseñar, para redarguir. O sea, redarguir quiere decir que uno reflexione y que se dé cuenta qué es lo que está haciendo. Y Dios lo que hace es que lo hace a uno entrar en razón, como decimos. ¿Va? Lamentablemente hay gente que no lo hace y por eso pierde hasta la vida. Y a veces pierde su familia y a veces se daña a sí mismo. Y no necesariamente solo la gente que anda en vicios, puede ser otra persona que esté obsesionada con dinero, con lo que sea. ¿Va? No se da cuenta que la oportunidad de nosotros se llama vida. Y esta vida hay que saberla vivir, porque si no, fracasamos. ¿Va? Había un famoso hombre en mi país que decía, acordaos hermanos que un alma tenemos y si la perdemos no la recobramos. Y entonces aquí la palabra de Dios dice, las cuales te pueden hacer sabio, y esto ya es importante, porque cuando uno lee y estudia la Biblia, uno aprende más y sabe más. Es bueno que nuestros niños y que aún la gente grande a cualquier edad estudie cualquier ciencia que sea correcta, pero lo más importante es conocer la palabra de Dios. Por eso es que los judíos a los niñitos ya de una edad de 7, 8 años ellos ya sabían de memoria muchos versículos y todo. ¿Va? Era hasta la fecha ellos saben muchos versículos de la Biblia. Ahora, el concepto aquí también dice más amplio, para redarguir, para corregir, porque a veces uno está en una dirección que no es correcta. Anda uno en una extravía, no en la vía correcta, y por eso le llaman extraviado, porque un extraviado anda en la dirección que no es. Entonces hay que vuelva a la vía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí camino, dice. Entonces el concepto sigue más amplio todavía, dice, para instruir en justicia, o sea que nos instruye para ser buenas personas. Eso es precioso porque lamentablemente este mundo, nosotros nos damos cuenta que está cada vez más lleno de maldad, y es la realidad, y no es que estemos señalando a nadie. Es una realidad en cualquier país, en cualquier nación. Lo que más se ve es corrupción, lo que más se ve es mal, una actitud odiosa, una actitud agresiva, ofensiva, abusiva, criminal. Me recuerdo un anuncio muy bonito que me gustaba que decía, hemos aprendido a volar como las aves, o sea, los aviones.
a nadar como los peces, o sea, los barcos grandes y los submarinos. ¿Cuándo aprenderemos a vivir como humanos? Y la verdad, hermanos, para eso nos sirve la Biblia, por eso es importantísimo. Y ahora nosotros no tenemos excusa, porque alguien dice, pero si me mantengo texteando, entonces ahí está la Biblia también. Deje de textear un poco y mire la Biblia. ¿Ah? No hay excusa. ¿Ah? Entonces por ejemplo, este programa, Encontrando la Salida, que lo estamos dando ahorita mismo, lo estamos pasando y está llegando a varios países. Y entonces no hay excusa para que uno diga, yo no estoy leyendo la palabra de Dios, yo no estoy viendo la palabra de Dios. Y entonces aquí en el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, el ser humano. Ahora, este perfecto no es que uno sea impecable, sino que lo que quiere decir es que uno sea maduro, porque la falta de madurez hace que se termine la vida de un ser humano, las relaciones entre padres e hijos, entre esposos. Si ustedes se dan cuenta, aunque hayan problemas fuertes, generalmente el problema mayor es que no son maduras las personas, no saben lidiar, no saben tomar decisiones en cosas pequeñas, mucho menos en cosas grandes. Entonces, la Biblia nos enseña a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado. Fíjense, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué quiere decir eso? Ustedes saben que en el ejército, o a los bomberos, o a gente que está al servicio de la humanidad, incluso los doctores y todo, le dan sus herramientas o sus pertrechos de guerra. Un soldado cuando va a la guerra le dicen, ten esta arma, ten esta cantimplora para que tomes agua, ten ahora, pues les dan una computadora para que miren dónde van a ir las balas y toda la cosa, pero de cualquier manera les dan los pertrechos, les dan los instrumentos, o como dicen aquí en Estados Unidos, les dan los tools, las herramientas. Entonces, una persona que no tiene herramientas, ¿cómo va a poder enfrentar las cosas? Si nosotros no nos preparamos bien con Dios, si no leemos la palabra de Dios, no podemos llegar a entender lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces, ya concluyendo, decimos que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, pero desde el punto de vista humano son aproximadamente 40 personas las que Dios usó, en diferente geografía, en diferentes circunstancias, en diferente cultura, en diferente educación incluso, porque por ejemplo Lucas era un doctor en medicina, pero nosotros nos damos cuenta que Moisés fue pastor de ovejas y escribió 5 libros de la Biblia. Pedro era un pescador, escribió 2 libros de la Biblia. Juan era otro pescador y escribió 5 libros de la Biblia. David era un rey y escribió salmos. Salomón era un rey y escribió salmos. Y entonces, diferente gente, en diferente tiempo, en diferente geografía, pero definitivamente esta gente fue dirigida por Dios para que escribiera sin error lo que está en la Biblia. Los que contradicen la Biblia y dicen este versículo contradice al otro, ellos no las entienden, no lo entienden, porque la Biblia no contradice a la Biblia. Perdón, la Biblia está dividida en Antiguo y en Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no contradice al Nuevo, ni el Nuevo al Antiguo. Y entonces tenemos que entender nada más que la tenemos que conocer bien para diferenciar qué dice, por qué lo dice, a quién lo dice. Y sobre todo, tenemos que entender que cualquier cristiano, a un niño, a una niña, si le dice a Dios, ilumíname para entender, puede entender. Claro que necesita estudiar más y seguir ciertos parámetros, o sea, observación, interpretación, aplicación, entender que la Biblia se tiene que entender en una forma geográfica, pero también hay que entenderla con la ortografía correcta, o sea, gramaticalmente, pero también históricamente. Entonces ahí ya van más tecnicismos, pero
Timoteo le dice Pablo que desde la niñez ha sabido las escrituras, porque su abuela y su mamá le enseñaron a él desde niño. Y él, siendo un niño de 8 años, ya sabía bastante de la Biblia. Y por eso, hermanos, no tenemos que perder el tiempo con nuestros niños, aunque sea palabritas que vayan aprendiendo y que vayan viendo, porque generalmente nosotros lamentablemente somos los que les damos las herramientas a los niños para que ellos sigan otras cosas. ¿Cuáles? Les compramos juguetes que no son correctos, los ponemos a ver cosas que no tienen que ver, y entonces después decimos, ¿cuándo se perdió ese niño? Se empezó a perder cuando usted lo empujó. Empujémoslos a que busquen a Dios. Y eso no quiere decir que no puedan divertirse en otras cosas sanas, pero tengamos mucho cuidado. Y finalmente, tenemos que decir que son 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, que dan un total de 66 libros. Pero también tenemos que decirles que eso en el idioma original se llama cané, o metro, o caña de medir. Y por eso le llaman el canon bíblico. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia está exacta, que ya no hace falta quitarle ni hace falta ponerle. Ya todo está completo. Lo que Dios quiere que sepamos ya nos lo dio. Si buscamos por otro lado, ¿qué vamos a encontrar? Ustedes saben que el diablo también usa la Biblia y se atrevió de usarla contra el mismo Señor Jesucristo. Y Deuteronomio 29, para que lo anote y lo lea, aunque yo creo que ya se los he dicho antes, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las hagamos. Precioso ese pasaje. Las cosas reveladas, lo que está aquí, es lo que Dios nos ha dado, y con eso tenemos que estar conformes. Porque aunque una persona sea un erudito es un experto, una persona que sabe mucho, nunca llega a saber completa la Biblia, a pesar de que la Biblia, oiga bien, es una gota de agua en el mar de Dios. Pero esta gota de agua es demasiado para nosotros, porque estamos tratando con un Dios infinito. Y esta gota de agua es la que nos hace usarla como una lámpara, como dice 2 Pedro 1, 18 y 19, que alumbra un lugar oscuro. ¿Cuál es ese lugar oscuro? El mundo, porque aquí está lleno de oscuridad, hasta que el sol de justicia salga a nuestros corazones. O sea, cuando ya nos veamos con Cristo cara a cara, espero verle más allá del cielo azul, cara a cara en su presencia, y gozar su plenitud, precioso canto, cara a cara. Y entonces, Apocalipsis 22, 18 y 19, que es el último capítulo de la Biblia, que ese fue el último libro que Dios puso, que fue en el año 96 de la era cristiana. Apocalipsis, que quiere decir revelación, porque la palabra Apocalipsis es palabra griega, que es una transliteración, que quiere decir que del griego la pusieron al español. Y entonces Apocalipsis, que quiere decir revelación, en el capítulo 22, que es el último capítulo de la Biblia, y en el versículo 18 y 19 dice que no hay que quitarle ni ponerle. Y hay una advertencia, que el que le quite, Dios lo va a castigar, y el que le ponga también. Así es que mucho cuidado. Y no estamos hablando de interpretarla, porque a veces uno puede ser que no la interprete bien y que no la diga bien. Estamos hablando de que alguien venga por escrito y diga, mira, esto Dios me lo dio. O lo que andan diciendo algunos por ahí, Dios me habló anoche y me dijo que usted va a tener sus papeles. Y la hermana a la que se está riendo, y fue una colombiana a la que se lo dijo. Y le dijo la señora colombiana a esa señora, mentiroso o mentirosa, porque yo ya soy ciudadana. Cuidado, hermanos, que no le digan y que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. A la fe, a la ley y al testimonio, dice Isaías 8:20, si quiere anotar ese otro versículo. Conforme a lo que está escrito, Isaías 8:20. Si no, no les ha amanecido. Dice. Qué fuerte es nuestro Señor, ¿verdad?
Pero esa fuerza es la que nos está dando para seguir adelante, amén. Y esa fuerza es la que nos está dando para entender su palabra. Sigan viniendo, hermanos, que aquí estamos aprendiendo la palabra de Dios. Aquí no venimos a hacer bullas y meternos debajo de las bancas y empezar a hacer un montón de... Aquí lo que hablamos es la palabra de Dios. ¿Ah? Y entonces, hermanos, por favor, sigan con ese ánimo. Acuérdense que un día en tu casa vale más que 1000 fuera de ellos. Y este es el lugar donde nosotros estamos viniendo, donde Dios nos llamó, donde Dios nos puso. Y mientras Dios me dé la vida, yo estoy dispuesto a estar con ustedes. Vamos a orar para terminar. Un saludo allá en la distancia, un abrazo allá en la lejanía a las personas que nos ven en Facebook y en YouTube. Y pues sepan que estamos tratando temas diferentes. El viernes, acuérdense que estamos en vivo tratando el Sermón del Monte, más o menos a las 7:30. El Sermón del Monte, fascinante, tiene muchas cosas. Tratamos la pena de muerte, la última vez tratamos lo que Dios habla sobre la muerte. Están en videos, pues si lo quieren ver. Y vamos a seguir tratando temas que el Señor está desarrollando. Esperamos que pasen el resto del mes bien, ya que ya nos están quedando pocos días para que se vaya febrero. Febrero solo trae 28 días este año. Es tan cortito, ¿va? Como la vida también es tan cortita, pero definitivamente aprovechemos la vida, que la vida nos la ha dado Dios, y nos la ha dado no para hacer cosas secundarias, sino que para hacerlo mejor, buscarlo a Él y tratar de estar en las manos de Él para que nosotros tengamos la satisfacción de haber agradado a nuestro Dios. Y eso nos va a producir bendición a nosotros. Que Dios les bendiga, bienvenidos a todos y vamos a orar para terminar. Señor, nuevamente gracias por la bendición que nos da de ver y de oír tu palabra. Gracias por la revelación escrita, gracias por la revelación visible que es Jesucristo. Y te pedimos que nos sigas ayudando para entender mejor lo tuyo y así ser mejor en nosotros. Solo con tu poder lo podemos hacer. Líbranos de todo mal en este resto del mes que nos queda, y también, Padre bendito, que entremos el mes de marzo con más fuerza, Señor, con más fuerza para adorarte, para aprender de ti, y mantenernos bien en salud. Y también, Padre bendito, suple las necesidades económicas que necesitamos. Gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesucristo. Amén.